Bueno, arranquemos. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a apartar el telón para echar un buen vistazo a la arquitectura invisible del Internet moderno. Porque, a ver, todos navegamos por la red a diario, asumiendo sin pensar que el mundo digital que vemos es un reflejo orgánico de la humanidad, ¿verdad? Pero, ¿y si esa premisa es completamente falsa? Hoy vamos a desentrañar un misterio que está transformando silenciosamente nuestra realidad digital. Y ojo, no estamos hablando de teorías de conspiración o ciencia ficción, sino de datos tangibles e investigaciones de primer nivel que plantean una duda gigantesca sobre el espacio donde, seamos sinceros, pasamos gran parte de nuestras vidas. De hecho, hagamos un pequeño experimento mental colectivo ahora mismo. Pensemos en las últimas 3 cosas que hemos consumido hoy en Internet. Puede ser un artículo de noticias, un comentario en una red social o una reseña de unos auriculares que queremos comprar. Mantengamos esas 3 cosas en la cabeza un segundo. Existe una posibilidad inmensamente perturbadora y muy real de que al menos una de esas interacciones, o tal vez las 3, no haya sido creada por un ser humano. Cero. Nada. No hubo un periodista detrás, ni un comprador real. Pudo haber sido simplemente un contenido generado, empaquetado y lanzado al aire por un algoritmo que, literalmente, no experimenta alegría, ni tristeza, ni el simple aburrimiento de un martes por la tarde. Vale, vamos de lleno con esto. A lo que nos estamos refiriendo se le conoce como la teoría del Internet muerto. Cuando este concepto empezó a sonar por ahí en foros oscuros sobre el 2021, la gente lo descartó rápidamente como otra paranoia de Internet. Pero hoy en día, investigadores de instituciones como el MIT o empresas gigantes de ciberseguridad han empezado a validarla, y se apoya en 3 pilares que dan un poco de miedo. Primero, una cantidad absurda de tráfico está completamente automatizada. Segundo, el contenido que consumimos es cada vez más sintético, más fabricado. Y tercero, y esto es lo más loco, tenemos máquinas interactuando constantemente con otras máquinas, mientras que nosotros, los humanos reales, llegamos tarde a debates que ya han terminado. Pero vamos a los datos duros, porque la evidencia estadística es alucinante. Si nos fijamos en el informe global de Imperva del año 2023, prácticamente la mitad de todo el tráfico web mundial, un 49,6%, fue generado por bots. Es una auténtica barbaridad. Prácticamente 1 de cada 2 clics, visitas o interacciones en toda la red no provino de una persona. Y atención a esto, porque lo que hace que este dato sea aún más impactante es que estas cifras se registraron antes de la explosión masiva de herramientas de inteligencia artificial generativa que hemos vivido en los últimos meses. Y claro, esta artificialidad no se queda flotando en el tráfico general, se cuela en las plataformas que usamos a diario e influye en nuestras decisiones. Diversos estudios independientes estiman que hasta el 15% de las cuentas activas en la antigua Twitter, ahora X, podrían ser bots. Pero el volumen de ruido de esos bots es desproporcionado. Y si miramos hacia Amazon, la cosa no mejora. Las investigaciones indican que, en ciertas categorías de productos, más del 42% de las reseñas son falsas o incentivadas. Es decir, estamos gastando nuestro dinero real basándonos en opiniones de gente que sencillamente no existe. Y si queremos una cifra que realmente nos ilustre la escala ridícula de este problema, 7.000 millones, con todos sus ceros. Ese es el número exacto de visualizaciones falsas que YouTube tuvo que borrar del mapa en un solo año, concretamente en 2022. Para ponerlo en perspectiva, es como si casi cada ser humano del planeta hubiera hecho una visualización falsa. Y no hablamos del trabajo de una década, sino de 12 meses. Esta cifra colosal nos da una pista del inmenso esfuerzo artificial que hay ahí fuera, diseñado únicamente para inflar métricas, engañar a los algoritmos y simular una atención humana que es un puro espejismo. Vale, tomemos un respiro aquí un segundo. Con estas cifras sobre la mesa, la pregunta inevitable es ¿cómo narices hemos llegado exactamente a este punto? ¿Cuándo dejó Internet de ser ese reflejo caótico pero orgánico de la sociedad para convertirse en este océano de interacciones automatizadas? Para entender la magnitud de esta caída tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y observar cómo se ha ido degradando nuestro ecosistema digital. Y el punto clave está en esta línea temporal. De 1995 a 2010 vivimos lo que podríamos llamar la web humana, un sitio lleno de blogs personales, foros raros y páginas donde la gente solo quería compartir sus pasiones. Luego, en la década de los 2010, llegaron las redes sociales y con ellas la era de las métricas. De repente todo giraba en torno a conseguir me gusta, alcance y monetización. Como el contenido se convirtió en una máquina de hacer dinero, a mediados de esa década nacieron las granjas de contenido, escupiendo artículos basura a una velocidad pasmosa. Y así aterrizamos en 2024, la era de la IA generativa, donde crear contenidos se ha industrializado a un nivel que ya ni siquiera necesita humanos. Es que existe un contraste absoluto entre lo que hemos perdido y lo que hemos ganado. Durante aquella web humana había lo que podemos llamar textura humana. Era un Internet un poco torpe, a veces con faltas de ortografía, pero desbordaba entusiasmo genuino y emociones de verdad. No había que optimizar para ningún algoritmo.
Hoy, por el contrario, nos tragamos toneladas de contenido sintético. Es masivo, estéril, 100% automatizado y calculado al milímetro para exprimir nuestro cerebro y generar interacciones. Básicamente, hemos cambiado nuestra encantadora imperfección por una fría perfección algorítmica. Y el porqué de esta transición es facilísimo de entender. La pura economía. El incentivo económico es brutal. A ver, históricamente, si una empresa quería presencia en Internet, tenía que contratar equipos de personas con sueldos, vacaciones y días en los que simplemente no rinden. Ahora, la alternativa es radicalmente distinta. Por una gris de suscripción de 20 euros al mes a una herramienta de IA, cualquiera puede escupir un artículo súper estructurado de 3.000 palabras en unos 45 segundos. Y encima, es indistinguible de algo escrito por un humano. Con estos números, la automatización masiva no es que sea posible, es que es inevitable. Lo cual nos planta de bruces ante una pregunta casi existencial para nuestra sociedad conectada. Si el mercado empuja sin descanso hacia esta automatización hiperbarata y ultra rápida, llegará un momento en el que leer algo escrito por un humano real sea una rareza absoluta. Cuando nuestra señal humana, con todos nuestros matices y contradicciones, quede sepultada bajo montañas de ruido sintético perfectamente optimizado, ¿qué clase de Internet nos va a quedar? La autenticidad corre el grave peligro de convertirse en un lujo que no todos podrán permitirse, o peor aún, en un nicho completamente olvidado. Y no nos engañemos, esto no es solo un problema de servidores o de código, es un problema profundamente humano, con unos impactos psicológicos que dan vértigo. Literalmente nos están hackeando el cerebro. Cuando vemos algo que es tendencia, sentimos una urgencia instintiva por participar, por encajar. Pero si esa tendencia la han fabricado miles de bots, estamos reaccionando a una urgencia totalmente artificial. Voces fantasma que no pertenecen a nadie real están moldeando lo que opinamos. Al final, nuestro sentido de lo que es normal o popular se rompe, porque lo que creemos que piensa la mayoría a lo mejor es solo la proyección de un ejército de algoritmos. De hecho, profundicemos en un mecanismo súper específico que estos bots explotan a la perfección. La famosa espiral del silencio. Es un efecto psicológico muy bien documentado, donde las personas reales tienden a suavizar o directamente callar sus opiniones si sienten que la mayoría de la sala piensa lo contrario. Ahora imaginemos que esa mayoría aplastante que vemos en los comentarios de una noticia delicada es en realidad un enjambre automatizado de cuentas sintéticas. Nos están usando nuestra propia psicología humana en nuestra contra para silenciar nuestras voces auténticas. Es escalofriante. Bueno, bajemos un poco el ritmo aquí, porque esto toca una fibra bastante más íntima. Más allá de las métricas de tráfico y las gráficas, hay algo increíblemente valioso que se nos escurre entre los dedos, la pérdida invisible. En los primeros días de Internet siempre existía esa certeza silenciosa y mágica de conexión. Sabíamos que detrás de ese texto brillante o de ese foro caótico, en algún lugar del planeta había una persona real e imperfecta que había decidido compartir un trocito de su vida. Esa conexión humana, básica, la que nos hace sentir un poquito menos solos en el mundo, es exactamente lo que estamos a punto de perder hoy. Pero, y aquí viene la buena noticia, no todo está perdido. Esta idea de la autenticidad nos recuerda algo absolutamente vital. Hay algo que las máquinas y los enormes modelos de lenguaje jamás van a poder automatizar por mucho que lo intenten. Nuestras cicatrices, nuestras dudas reales, nuestros fracasos y nuestras contradicciones. Un error humano con significado es sencillamente inimitable. Por eso mismo, atrevernos a mostrar nuestra humanidad en línea, compartir algo simplemente porque nos apasiona y no para buscar alcance, se ha vuelto un acto radical. La autenticidad ha dejado de ser un estilo. Es literalmente nuestra mejor forma de resistencia para mantener este espacio vivo. Al final de todo este análisis, la cosa se reduce a una pregunta fundamental que deberíamos llevar siempre en la cabeza cada vez que abrimos el navegador. A medida que el Internet se inunda de todo este ruido sintético, tenemos la enorme responsabilidad de ser conscientes de ello, de buscar la fricción, de rebuscar esa voz humana real y cuando la encontremos, cuidarla, comentarla y amplificarla. El Internet no tiene por qué estar muerto para siempre, pero nos va a exigir una participación mucho más activa y genuina para que siga respirando. Haber llegado juntos hasta el final de esta inmersión es, sin duda, el primer gran paso para ser parte de la solución. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.